Coahuila, un estado con energía. Amigas y amigos, tenemos una gran deuda con las mujeres y los hombres cuyos actos heroicos redimieron a nuestra nación, haciendo posible que trascendiera a un ámbito de libertades con instituciones democráticas y en las condiciones de desarrollo que ahora tenemos. Somos una de las principales economías del país, del mundo. La sociedad coahuilense se enorgullece de nuestro pasado y dar a estas figuras la dimensión que se merecen en la historia nacional. Un orgullo que entre los poderes del Estado buscamos transmitir a las futuras generaciones de ciudadanos y ciudadanas, muchos de ellos que hoy son niñas y niños. Ante el asedio de las tropas francesas de intervención, en 1863, el presidente de la nación, don Benito Juárez, se vio obligado a viajar al norte del país para poner a salvo los poderes de la Unión. Después de pasar por Guanajuato, San Luis y Matehuala, cuando Juárez llegó a Saltillo el 9 de enero de 1864, el panorama no podía ser más desolador. Había desaliento y desmoralización en los jefes militares y lentitud en la marcha. La envidia, la intriga y la calumnia se cernían sobre nuestro país. Vidaurre, gobernador y comandante de Nuevo León y Coahuila, el mismo que nos anexó al vecino estado, a pesar de sus reiteradas promesas de apoyo, no aportó ninguna ayuda militar ni económica al gobierno de Juárez. Al contrario, impidió que los impuestos fueran percibidos por el gobierno que defendía a México. El gobernador de Zacatecas, Jesús González Ortega, bloqueó las órdenes de Juárez y frenó el establecimiento de la Jefatura Federal de Hacienda en esa entidad, acusando al gobierno republicano de despilfarrador. Imagínense ustedes, un hombre que viajaba en un carruaje con la nación a cuestas, acusado de despilfarrar. Jesús González Ortega, Manuel Doblado y el exgobernador de Aguascalientes, José María Chávez, concitados por el diputado Manuel Cabezudo, conspiraron para obligar a Juárez a renunciar a la presidencia de la República. Todo esto además del asedio del que se consideraba entonces el ejército más poderoso del mundo. Difícil empresa la de Juárez, defender a México en medio de traidores. En agosto de 1864, el presidente indio, en su trayectoria hacia Chihuahua, se estableció durante 8 días en el municipio de Viesca. Ahí Jesús González Herrera y su tío Juan de la Cruz Obregón le ofrecieron custodiar el archivo presidencial con el apoyo de los vecinos. Destaco estos datos complementarios a la reseña histórica de quienes me antecedieron para aquilatar en su debido contexto las acciones nobles, generosas y patrióticas de las mujeres y hombres del rancho El Gatuño, en medio del desierto mexicano, abandonados durante mucho tiempo del centro del país, siempre alertas ante las invasiones, ante las amenazas de los indígenas, ante la gravedad del desierto. En su momento estuvieron a la altura de México, estuvieron a la altura de lo que esperábamos todas y todos de un mexicano, defender la República. Ellos no tuvieron el pretexto jamás de haber sido abandonados en algún momento. Por el contrario, sumaron su esfuerzo para crear una nueva nación. Una población donde se armó un comité de vecinos que se mantuvo leal al presidente y ayudó a encontrar un lugar seguro para resguardar el preciado archivo presidencial, la Cueva del Tabaco, a 15 kilómetros de Matamoros. Durante 3 años, de septiembre del 64 hasta junio de 1867, el archivo del Ejecutivo Federal fue custodiado valiente y heroicamente por coahuilenses, a quienes no importó el riesgo en que pudieran verse su vida para defender y con ello salvaguardar la soberanía de todo el pueblo de México. ¿Qué significa lo anterior para la patria? Primero, que en Coahuila se detuvo el imperio, porque a esta acción debemos de sumar también Santa Isabel y Villa Unión, donde fue derrotado el imperio. Porque a esta acción también tenemos que decir que los hombres que recuperaron el país,
Los hombres que detuvieron a Maximiliano nacieron en el norte de nuestra nación. Segundo, que en nuestro estado se detuvo el avance del imperio y sus aliados, los traidores conservadores, aquellos que aliados con la iglesia de los aristócratas y la burguesía territorial entregaron nuestro país para sus intereses personales. Tercero, que con el triunfo de los liberales, con el triunfo de la República, se permitió la construcción de un México moderno. Sin el triunfo de la República, no habría sido posible el positivismo de finales del XIX y principios del siglo XX, y por lo tanto, tampoco hubiera sido posible la primera revolución social del mundo, aquella que en la Constitución puso el artículo 3º, síntesis del Estado moderno, del Estado liberal, el Estado alejado de supersticiones, supercherías, prejuicios, el Estado que tiene que construir el hombre nuevo, el hombre mejor. Señoras y señores, hoy rendimos un modesto homenaje a los hombres y las mujeres de Matamoros, cuya valentía y compromiso nos enorgullece, porque sus actos permitieron que nuestra nación continuara con bases firmes en la democracia. Hoy Coahuila se confirma como un estado de blindaje por la justicia, la paz y el orden, con la fuerza y permanencia del Ejército Nacional y la Marina Armada de México. Hemos trascendido las dificultades que ponían en riesgo el desarrollo y la prosperidad de Coahuila. Hoy nuestro estado figura entre las entidades con menor porcentaje de percepción de inseguridad entre la población, afirmación confirmada hace unos días por el INEGI. Por segunda ocasión nos pone como uno de los estados más seguros, y nuestras ciudades, que antes fueron víctimas de la violencia, Saltillo y La Laguna, en la posición 4 y 11. Pero eso no es todo. Nuestro estado, el mismo estado que ayudaron a crear los habitantes del Gatuño, los habitantes de Villunión o de Parras que combatieron al imperio, es el tercer exportador de nuestra nación, es la tercera economía de México, es el mayor exportador de vehículos, produce el 10% de la electricidad, produce además el 12% de los alimentos. México no sería México sin Coahuila. Coahuila es un gigante que despierta y que avanza, pero es un gigante que tiene que recordar que en su historia hay actos de tremenda importancia, hay actos que nos distinguen de los demás. Nosotros nunca traicionamos al país, nosotros nunca nos unimos a los enemigos, nosotros jamás reconocimos al dictador Huerta en su momento. Nosotros iniciamos la reconquista del país. Por eso estamos aquí, no solamente para poner unas letras, sino para recordar y para recordarnos lo que somos. Somos los primeros mexicanos. Señoras y señores, los hechos ocurridos hace más de 150 años y que hoy recordamos tienen una vigencia en la actualidad y son inspiración para seguir construyendo una sociedad igual. Sí, una sociedad igual, donde no haya diferencias en el color de nuestra piel, donde no haya diferencias en nuestro origen, en nuestra raza, en el género ni en nuestras preferencias. El día que hagamos una discriminación en una de ellas, empieza la cadena que nos discriminará en todo. Y entonces regresaremos a los tiempos del imperio y seguramente los conservadores sonreirán. Eso no va a suceder, no va a suceder porque en Coahuila está Matamoros y los hijos y los descendientes de aquellos hombres que custodiaron la cueva del tabaco están presentes para recordarnos. Gracias a todas y a todos.